Bienvenidos una vez más a Embriológica. Acá está el video que les prometí de cuarta y quinta semana, diferencias de vista interna. Y vamos a comenzar. Lo mismo de siempre, la misma explicación que el video anterior. Estamos en presencia de una maqueta, justamente puede ser cuarta o quinta, vista interna. ¿Por qué? Porque le sacamos el ectodermo superficial, bien, que nos va a formar piel. La segunda pauta que teníamos que saber, o la tercera, ¿sí?, es los ejes. Sabemos que esto es cefálico, esto es caudal, esto es dorsal y esto es ventral. En quinta semana podemos hacer lo mismo. Esto es cefálico, esto es dorsal, esto es ventral y esto es caudal. Algo importante y una de las grandes diferencias que ustedes tienen que ver antes de comenzar a describir la maqueta es que en quinta semana, ¿sí?, si ustedes se dan cuenta, el embrión está más curvado. ¿Por qué está más curvado? Porque se plegó más, porque el plegamiento sigue. Bien, ahora vamos a utilizar esos ejes. Bien, los ejes normalmente, como les decía en el video anterior, podemos utilizarlos para describir estructuras. La estructura principal que hicimos en el video anterior fue la del tubo neural. Y el tubo neural, no se olviden, que viene del ectodermo neural, que es una estructura que va de cefálica a caudal. Pero este tubo neural, en la parte más cefálica, va a tener tres vesículas, que son prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Y todo lo que le va a seguir acá, que no es vesícula, va a formar médula espinal. En cambio, en quinta semana, bien, vamos a tener no 3 vesículas, sino que vamos a tener 5 vesículas. Si estamos en quinta semana, tenemos 5 vesículas. Bien, ¿cuáles son estas 5 vesículas? Son telencéfalo, ¿sí?, diencéfalo, mesencéfalo, bien, metencéfalo y mielencéfalo. ¿Cómo se van a acordar de esto? Por una mnemotecnia que les voy a dejar acá. Te, di, me, mete, ñe, do. ¿Bien? T de, vamos a poner otro color, ¿sí?, de telencéfalo, di de diencéfalo. Acuérdense que antes de seguir esto es cefálico y todo lo que le va a seguir hacia más abajo, es decir, hacia más caudal, van a ser las estructuras de estas vesículas. Me de mesencéfalo y mete de metencéfalo, ¿sí?, y mie de mielencéfalo. Bien, este es el orden de cefálica caudal. Algo también que tenemos que saber es que las tres vesículas de cuarta semana son las que evolucionan. ¿Cuáles? El prosencéfalo, ¿sí?, evoluciona a telencéfalo y diencéfalo. Bien, el mesencéfalo, ¿sí?, no evoluciona, sino que sigue siendo mesencéfalo, y el romboencéfalo, ¿sí?, evoluciona a metencéfalo y mielencéfalo. Y todo lo que de nuevo siga hacia caudal va a ser médula espinal. Bien, antes de seguir con otra estructura, vamos a describir esta estructura que está acá, que está en contacto más o menos con lo que es el mielencéfalo. Bien, y yo quiero que ustedes entiendan algo, que por más que esté en contacto con esto que es el tubo neural a grandes rasgos, no viene de ectodermo neural, sino que esta estructura también llamada vesícula auditiva u otocisto viene de ectodermo superficial. Bien, también vale recordar que esta vesícula provino de fosita, o fue antes fosita, y antes de ser fosita fue placoda. Bien, y no se olviden que el concepto de placoda, que es importante, es el engrosamiento del ectodermo superficial que nos va a formar órganos de los sentidos. Es decir, que esta vesícula auditiva va a formar parte del oído interno, ¿sí?, en un futuro. Sigamos. Ahora vamos a seguir describiendo estructuras. Acá tenemos la notocorda, que es una estructura que va de cefálico a caudal, ¿sí?, para ir siguiendo el orden. Ahora vamos con el tubo digestivo. El tubo digestivo, acá, si ustedes se dan cuenta que también es esta estructura de color amarillo, quiero que se den cuenta que tiene regiones, que las regiones las vimos
en el video anterior. Tenemos un intestino anterior, un intestino medio y un intestino posterior. Bien, antes de seguir tenemos que decir de dónde a dónde va cada región. El intestino anterior va desde lo más cefálico, que sería el estomodeo, ¿sí?, hasta una línea imaginaria que se llama línea portal, ¿sí?, anterior. ¿Por qué? Porque pasa por encima del conducto vitelino. Acá deberíamos tener al saco vitelino. Por debajo del conducto vitelino vamos a tener la línea portal posterior, que pasa por debajo del conducto vitelino. Es decir, que el límite portal anterior es el límite más caudal del intestino anterior. Y vamos a cambiar de color, entre el límite portal anterior y el límite portal posterior, no se olviden que son líneas imaginarias, tenemos al intestino medio. En cambio, el intestino posterior solo nos falta ponerle el límite más caudal. ¿Por qué? Porque el límite más cefálico sigue siendo esta línea, bien, la línea portal posterior. Y el límite más caudal va a ser la cloaca. No, la cloaca no se confundan con esto, sino que va a ser el proctocdeo, ya que si tenemos un estomodeo, que es la futura boca, vamos a tener un futuro proctocdeo o un futuro ano, ¿sí? Bien. Vamos con las diferencias ahora. Vamos desde el intestino anterior. Desde el intestino anterior quiero que se den cuenta que acá tenemos las bolsas faringias y acá tenemos las bolsas faringias. No se olviden, por favor, que las bolsas faringias, sí, las bolsas faringias, no son los mismos, voy a poner solo F acá, no son los mismos que arcos faringios ni que hendidura faringia. Las bolsas faringias vienen de endodermo, los arcos faringios vienen de los 7 primeros somitómeros, más crestas neurales, y las hendiduras faringias vienen de ectodermo superficial, ¿sí? Eso es importantísimo. Bien, ¿cuál es la diferencia entre las bolsas de cuarta y las bolsas de quinta? Son los que que en quinta semana, perdón, ya están comenzando a dar derivados. Bien, no se olviden de estudiar todos los derivados de las bolsas faringias, ¿sí? Son estructuras pares. Sigamos hacia más caudal del tubo digestivo. Acá, esta protrusión o evaginación hacia ventral se llama esbozo laringotraqueal, que es el esbozo respiratorio, ¿sí? Así se va a llamar en cuarta semana. Pero ¿cómo se va a llamar en quinta? Esta evaginación hacia ventral se va a llamar esbozo, ¿sí?, laringo, parece un trabalengua, tráqueo, ¿sí?, bronquio, pulmonar. Para mí estos son pulmones, ¿sí? Esa es una de las grandes diferencias. También otra gran diferencia, porque nosotros estamos viendo hacia ventral, pero hacia dorsal tenemos el esófago, o lo que va a ser el esófago. Acá, lo que va a ser el esófago, si ustedes se dan cuenta, se alargó. ¿Bien? ¿Qué pasa con el esbozo del estómago? Acá se ve muy pequeñito. Acá el estómago comienza ya en quinta semana a dilatarse. ¿Bien? Seguimos yendo hacia caudal. Acá hay una protrusión bien pequeñita, que es el esbozo dorsal del páncreas. Solo está en cuarta semana. Porque el esbozo, tanto dorsal, ¿sí?, y el ventral, el esbozo, si se acuerdan, lo que les estaba diciendo, el esbozo dorsal aparece en cuarta. Pero recién en quinta semana aparece el esbozo ventral del páncreas. ¿Cómo ustedes se van a dar cuenta en la maqueta? Porque el esbozo ventral es más pequeño en comparación de tamaño con el esbozo dorsal del páncreas, que apareció en cuarto, entonces tiene más tiempo de haberse formado. ¿Bien? ¿Qué pasa con lo que sigue? Es decir, con el intestino medio. El intestino medio, justamente, si ustedes se dan cuenta, es un tubo grande en diámetro, ¿sí? En cambio, en quinta semana se va a alargar y va a disminuir su diámetro formándonos dos asas. Una asa
previtelina, ¿sí? Y una asa posvitelina. Bien, seguimos yendo hacia más caudal. ¿Qué pasa con la cloaca? Acá tenemos la cloaca, ¿sí? Acuérdense que la cloaca es una estructura que normalmente es una estructura caudal del tubo digestivo que comparte la parte urinaria con la parte digestiva, que normalmente nosotros no compartimos eso en el sistema adulto. En quinta semana, la cloaca se va a tabicar. Se tabica en dos porciones, en un seno urogenital, ¿sí? Y en un seno, acá lo vemos, perdón, y en un seno ano-rectal. Bien, se tabica la cloaca por un mesénquima caudal. Bien, importantísimo. Vamos a ver esta estructura que está acá, ¿sí? Ustedes dense en cuenta que es el conducto mesonéfrico de Wolff que desemboca en la cloaca. En cambio, en quinta semana va a desembocar ¿dónde este conducto de Wolff? En el seno urogenital. Bien, además, gran diferencia entre cuarta y quinta del conducto de Wolff es que en cuarta semana tenemos la formación de pronefros, ¿sí? Y mesonefros, pero en quinta semana ya tenemos la formación de metanefros. Bien, y esta estructura de color turquesa es el brote ureteral, que también la podemos ver en quinta semana. Y no se olviden que el metanefros y el brote ureteral, mediante inducciones recíprocas, va a formar el riñón definitivo, ¿sí? Y acuérdense del concepto de blastema. Blastema es el primordio de un órgano formado por una sola hoja embrionaria. ¿Cuál sería? Mesodermo intermedio. ¿Por qué? Porque el metanefros y el brote ureteral vienen de mesodermo intermedio. Bien, sigamos. Otra gran diferencia en vista interna es esta estructura que está acá, que se ve en quinta. ¿Qué es esta estructura? Es el blastema esplénico, ¿sí? Que nosotros no lo vamos a ver en cuarta semana. Sigamos viendo diferencias. ¿Cuál sería la otra gran diferencia? Nuestro esbozo cardíaco. ¿Por qué nuestro esbozo cardíaco? Porque nuestro esbozo cardíaco acá ya es un único tubo en la línea media, porque acuérdense que antes del plegamiento eran dos tubos, ¿sí? Y cuando ocurre el plegamiento, esos dos tubos, derecho e izquierdo, se fusionan. Bien, es un único tubular, ¿sí? Único tubo tubular, ¿bien? En la línea media. Y que la sangre o el recorrido de la sangre va de caudal hacia cefálico. En cambio, ya en quinta semana, ustedes internamente, porque no lo están viendo, este corazón único va a comenzar a tabicarse en lo que ustedes conocen en aurícula derecha e izquierda y en ventrículo derecho e izquierdo. Bien, terminamos, así que traten de ver este video con tranquilidad y habiendo repasado todos los temas. Nos vemos la próxima clase, ¿sí?